Namaskar. Continuamos. Y llegamos ahora a lo más alto de esta estructura. Llegamos a ese punto donde vamos a hablar de lo absoluto. Si bien quizás hablar de esto, francamente, es como innecesario y inútil. En el mismo sentido que hablábamos antes de que las palabras lo único que van a hacer es limitarlo y expresar de una forma intelectual algo que está más allá del intelecto. Las ideas nos pueden venir muy bien porque eso que ocurre allí en lo absoluto ocurre en todos los lugares. Entonces una forma siempre de entender y de explorar estos mundos es justo el mundo de los reflejos. La vida es como un continuado suceso de espejos, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, de más grosso a más sutil, de más sutil a más grosso. Y bueno, a través de mirar esos reflejos podemos entender un poco, ¿no? Como soy de color naranja, pero oye, todos estos otros colores igual vienen de un sitio, eso es un reflejo, entonces. Bien, entonces, aquí en ese aspecto inmanifestado, todo lo que hemos hablado hasta ahora, hasta el plano divino, todo eso forma parte de la realidad manifestada. Y el trabajo nuestro, del practicante, de la persona que quiere comprender, que quiere ser, que quiere estar, que quiere conectarse, estar en su centro, que quiere samadhi, pues el trabajo de eso es entender que eso es así y tiene una naturaleza, hay una unión, hay una interacción, hay una vida de la cual nosotros formamos parte y junto con otros individuos formamos parte de ese todo y todos ahí nos relacionamos como una gran sopa, como un gran caldero, unos con otros. Y entonces es ver el caldero como lo que es Maya, ¿no? Vemos alguna de ese concepto. No se trata de que esta realidad no exista, porque Maya se traduce muchas veces como ilusión. Entonces la ilusión es que vemos esta realidad como una cosa que no es decir, vemos la realidad como una entidad separada a mí. Entendemos que este es el caldero y yo ¿qué hago en este caldero? Dios mío, ¿cómo he llegado hasta aquí? Yo soy fideo, pero no tengo que estar aquí, en este caldero. Este es totalmente ajeno a mí, ¿no? Tú formas parte del caldero. Bien, entonces todo eso forma parte de lo manifestado y ahora damos un salto hacia lo inmanifestado. Entonces primero hay que aclarar un momento qué es eso de inmanifestado y es, pues, bien, es todo en potencia. Y me gustaría volver al punto del principio donde hablábamos del Big Bang y es que todo se expresa desde ahí. Es la teoría científica que mejor a día de hoy nos une todos los conceptos filosóficos y todos los conceptos físicos. Por supuesto, con el tiempo esa teoría se afinará y se darán muchísimos más detalles, pero a grosso modo hay un punto, singularidad, donde está todo contenido, energía, materia, etc. Y en un momento dado se expresa y crece. Entonces, ese punto es absoluto en el sentido de que lo contiene absolutamente todo. Y todo lo que emana de ahí es manifestado y contiene unas partes del todo. Esto es importante. Entonces, este punto es absoluto, este espacio es relativo. Pues contiene una parte, solo una parte. Por muy inmenso que sea. No están todas las posibilidades aquí. ¿No? Solo hay una posibilidad. Un escenario. Entonces, lo primero que tenemos la primera idea, vamos a expresar 3 ideas aquí. La primera de las 3 ideas que están ahí contenidas en lo absoluto es la idea de espacio y punto. Y veremos por qué no es útil esto en nuestro trabajo de meditación y en nuestro día a día. La idea de espacio y de punto sirve muy bien para justo expresar eso. Expresar lo absoluto y expresar el espacio
a través del cual el absoluto se manifiesta y decide expresar algo. Es decir, imagínate tú tienes un lienzo ese lienzo expresa ese lienzo en blanco, expresa ese espacio. El espacio a través del cual yo ahora pues voy a pintar algo, lo que sea que pinte. Pero ahí potencialmente están todas las posibilidades, porque yo aún no he pintado nada. Y ese lienzo tiene su contrapartida, por así decirlo, que es la de no existencia de lienzo. Un punto. En términos matemáticos esto también va... se expresa muy bien, y es ese justo punto perfecto, por así decirlo, el cual no tiene dimensiones. Y sin tener dimensiones, lo tiene todo dentro. Y cuando el punto se va a su opuesto, que es el espacio, la circunferencia, ¡pop!, gana dimensión y gana, entonces, expresión. ¿De qué se pinta este círculo? ¿De qué se pinta este lienzo? Entonces, esta expresión de punto a circunferencia en realidad es solo una idea. No ocurre dentro del absoluto. Pero sí que ocurre en lo manifestado. Y dado que ocurre en lo manifestado, tiene que estar potencialmente en lo absoluto. Lo absoluto primero es un punto. Y de ahí, ¡pum!, emanan todas las dimensiones. Entonces, esa característica de lo manifestado tiene que estar potencialmente en ese punto que es lo absoluto. Entonces tú dirás, perfecto, ¿y esto para mí de qué me sirve? Dimos unas pistas en el vídeo anterior en el que comentábamos que en algunos testimonios, ¿no?, de yogis o practicantes, hablaban de agudizar la atención hasta que se convertía en un simple punto. ¿Por qué es interesante el punto? Pues porque ahí está potencialmente toda la información. Si tú meditas en un aspecto grosso, en un papel, en un DIN A4, o si quieres, en una figura de un Buda, esa figura tiene una forma. Y tu mente, que tiene esa capacidad plástica, por así decirlo, se moldea según esa forma. Además, puede tener unos atributos. Buda. Hay una palabra asociada a esa forma. Y además de la palabra y esa forma, hay un conocimiento asociado. Los Budas representan esa idea de bienestar, felicidad, estabilidad, corriente filosófica, practicantes, etc., etc. Vemos ahí, hay tres aspectos. Dado que yo medito en la forma, cojo esa forma mentalmente, ¡pop!, además la palabra de estatuilla de Buda o Buda, y además todo el conocimiento asociado. Eso es lo que vendría a ser, por ejemplo, esa circunferencia, eso es lo que representa circunferencia, todo ese espacio de información, pero una concreta. Entonces, como tú pierdes la forma, como tú pierdes la palabra y como tú pierdes el conocimiento, ¿dónde estás? En el vacío. ¿Y qué hay en el vacío? Todo. ¿Y dónde está el vacío? En un punto. A la que la mente se ensancha un poco de ese punto, ya mete algo. Una idea mental más o menos grande de algo, una idea, en fin, forma, palabra o pensamiento.
Pero la tarea del practicante es poco a poco deshacerse del conocimiento que haya adquirido, de las creencias que haya adquiridas a una palabra y a una forma. Y poco a poco deshacerse de la palabra. Y poco a poco deshacerse de la forma. ¿Para qué? Para perderse en el vacío. Perderse no es la palabra, sino entregarse, atender, observar el vacío. Y decir eso es sinónimo de meditar en un punto. Porque para hacer ese trabajo tienes que perder esa forma, ese conocimiento, esa palabra e irte a un punto. Y entonces ahí, puedes decirlo ahí como un agujero de gusano, ¿no? Esto es de la física. Y te conecta con toda esa información. Ahí el hecho práctico. ¿No? Entonces en nuestro día a día es lo mismo. Estamos totalmente, rodeados de formas, rodeados de palabras y rodeados de conocimientos asociados a estos dos aspectos, a forma y palabra. Entonces, en la medida que nosotros tomamos conciencia de esta idea y la aplicamos en el día a día, vemos que le podemos ir quitando peso a las cosas que nos molestan. Porque vemos que simplemente es conocimiento asociado a una palabra y a una forma. Conocimiento asociado al tráfico, conocimiento asociado a las cosas que no te gustan, en general, las que sean, ¿no? Ejemplos. Entonces, usando esto puedes ver claramente una forma de verlo es que hay como diferentes espacios de conflicto. Hay diferentes configuraciones de forma, palabra y conocimiento que nos crean diferentes conflictos. Porque nuestra mente toma esa forma y ¡pum! Los otros planos dicen, ¡ay, no me gusta! Sí me gusta. Etc. ¿Ok? Eso por un lado. El concepto punto-espacio. Por otro lado, ¿qué tenemos en lo manifestado? Que tiene que estar potencialmente en lo inmanifestado, en lo absoluto. Aquí vamos a recurrir al concepto Tattva Shiva Shakti. Este concepto Tattva Shiva Shakti que se puede... Tattva significa verdad, de forma muy resumida. Entonces Shiva Shakti representa esa dualidad masculino-femenino, ese positivo-negativo. ¿Vale? Entonces, también, sin embargo, se le da otro aspecto a esta idea del potencial, idea del positivo-negativo y del masculino-negativo, masculino-femenino, que es la de conciencia y poder, la de espíritu y materia. Podemos asociar también con Purusha y Prakriti, quizás. La idea de ideación y voluntad. ¿Qué significa esto? Hemos dicho que ese punto, cuando se expresa en lo manifestado como un espacio, tiene un plan, ¿no? Es decir, la configuración que vaya a tomar todo este universo, pues tiene una función, no es una cosa que simplemente ocurre por ocurrir, tiene una función. Igual que la Tierra tiene una función con respecto, o la Luna quizás, mejor dicho, tiene una función con respecto a la Tierra, igual que tú tienes una función con respecto a tu familia, igual que tú tienes una función con respecto a la sociedad. ¿No? Hay una idea de qué es lo que tiene que ocurrir. Entonces, Tattva Shiva Shakti nos habla de esa idea de qué es lo que se ha de hacer. Shiva representa esa idea de qué es lo que se ha de hacer. Y Shakti es lo que hace falta para que eso ocurra. Por ejemplo, si la idea potencialmente en el manifestado está del ser humano,
es decir, la idea del ser humano nosotros aquí, hace falta un sistema solar evolucionado de tal forma, con tantos planetas, con un sol a una distancia, etc., en unas condiciones, y entonces hace falta a Shakti, Purusha, materia, que tenga esa configuración. Lo comentaba en un vídeo anterior también en relación al ser humano, ¿no? Nosotros somos una idea que ya estamos contenida, por así decirlo, expresada en lo absoluto. De ahí hemos tenido la suerte, por así decirlo, de que en este universo también se manifestó. Y una vez en Prakriti, materia, estaba disponible, pues entonces la conciencia dijo, ¡pop!, ser humano. Y hay pasos previos, tanto de evolución de conciencia, ¿no?, como de evolución de materia. Es decir, todo va evolucionando año a año, milenio a milenio, para que el ser humano en un momento dado se reúna las condiciones necesarias para que estén ahí. Y el ser humano también evoluciona en conciencia y va usando la materia, en el sentido más profundo de la palabra, va usando la materia para hacer esa evolución. Entonces, Tattva Shiva Shakti nos habla de eso, de la idea de algo y qué hace falta para ese algo. Entonces, tenemos idea de punto y espacio, tenemos idea de Tattva Shiva Shakti. Y ahora tenemos una tercera idea que se nos une en lo absoluto, que es la idea sujeto-objeto. Tattva Maheshvara Maheshvari. Perdón. Tattva Maheshvara Maheshvari nos habla de que para que eso ocurra, para que esa idea Shiva pueda ocurrir en Shakti, hace falta alguien. Hace falta un sujeto y un objeto. Hace falta ese Atma, esa individualidad, por así decirlo, ese ser que dice, ok, yo, pum, hago. Porque, por así decirlo, Shiva no tiene pies ni manos para articular el movimiento. Igual que Prakriti tampoco tiene pies y manos con consciencia para ser articulado. Son solamente los pies y las manos, como si fuera un tejido inerte, entre comillas, ¿no? Estamos aquí solo hablando en palabras, ¿no? Entonces hace falta ese algo que articule, ese sujeto. Y que entonces dice, ok, efectivamente, vamos a hacer esto. Un ejemplo, por ejemplo, que podemos ver aquí en nuestra materia y que sería un reflejo de eso. Quiero hacer una empresa. Entonces Shiva, Tattva Shiva Shakti, sería la idea de esa empresa. Necesito un conjunto de elementos, de personas, de espacios, de X, para crear coches eléctricos. Entonces Shakti es toda esa materia que va a hacer falta para hacer eso. Pero si ahí no hay nadie que intervenga y no ocurre nada. Entonces viene un elemento, un sujeto, que por así decirlo toma responsabilidad sobre esa idea y ¡pum!, objeto, la baja. La baja en el sentido de la materializa. ¿Ok? Pues aquí tenemos estas tres ideas y algo muy interesante de ellas es que
en sí también tienen su componente positivo y negativo, Tattva Shiva Shakti. O quizás lo podemos ver mejor con otras palabras, que te ayudarán un poquito mejor a entenderlo, la ley de compensación. Al menos ya esto aquí, bueno, y por supuesto lo he manifestado también, pero es algo que vamos a sentir muy bien en el día a día. Por ejemplo, imagínate, correcto, por ejemplo, esta empresa, ¿no? Recibo la intuición, de repente, esto hace falta, una empresa de coches eléctricos, ¿no? Imagínate Elon Musk, el presidente de Tesla. Hace, no sé, 15, 20 años, 25, tiene la empresa montada. En un momento dado dijo, venga, esto hay que hacerlo. Recibió la idea, recibió esa intuición. Y dijo, ok, hace falta en estas cosas, estas ideas, es la que tengo en la cabeza, ¿vale? Necesito esta Prakriti, necesito a Shakti de esta forma, ¿vale? Venga, yo me pongo, yo me dispongo, y otras personas también se disponen, y sujetos, y pum, objetos, bajan esa empresa a la vida real, construyen los cimientos, construyen los pilares, construyen el producto, y pum, coches eléctricos. De forma muy sutil, esto tiene que estar compensado. Es decir, y vamos a verlo así, esta persona que ha realizado ese trabajo, ha invertido, por ejemplo, su tiempo, vamos a verlo desde ese aspecto, porque esto es infinito, se puede ver desde cualquier aspecto. Vamos a valorar el aspecto tiempo invertido. A raíz de esa Tattva Shiva Shakti, de esa idea de empresa, esta persona ha invertido cierto tiempo ahí. Y eso se ha compensado quitándole tiempo para otras muchas cosas. Entonces, esta rueda, por así decirlo, de Tattva Shiva Shakti y Tattva Maheshwari Maheshwari, que se expresa en la creación de esa empresa, ahora estoy haciendo una hipótesis, se expresa también de una forma determinada en su familia, y es que no hay tiempo. Entonces, esta idea nos puede ayudar un poco a entender cómo estamos compensando nuestra vida a veces. A veces hacemos cosas por lecciones o aprendizaje kármico, o más bien causa-efecto, que no es lo mismo que compensación. Hablaremos del karma. Compensación es que simplemente cuando yo empujo aquí, algo tiene que bajar. Que cuando yo hago fuerza hacia esto está haciendo la misma fuerza hacia mí. Entonces, como cuando tomamos un camino, no tomamos el otro. Ah, claro, Cristian. Joder. Y para esto tanta charla. No, pues muy profundo eso. Porque a veces es lo correcto, a veces es lo incorrecto, en el sentido más amplio de correcto e incorrecto. Y es que hayas generado un movimiento en una dirección compensando otro. Y cuando este nos ha producido dolor, ¿no? De alguna forma desaparece al reconocer el otro. Hostia, claro, es que no he estado aquí. Espero que se entienda esto, es profundo, pero es muy importante. Por ejemplo, a mí personalmente, ¿no? Una de las cosas que más me han costado es... yo fui ingeniero y trabajé muchos años no como ingeniero, pero sí en el mundo empresarial, ¿no? Entonces ahí, pues bueno, yo tenía muy arraigada la creencia de que para ganar dinero hay que trabajar mucho. Y es algo que en nuestra cultura está muy, la cultura capitalista está muy inculcada, ¿no? Que trabajar mucho y para ganar mucho dinero. Entonces eso está ahí, arraigado. Y no es hasta que reconoces el otro posible escenario que te puedes liberar de ello. Y no es hasta que reconoces el otro escenario que te puedes liberar de ello.
Es muy importante. Es muy importante darte cuenta de que esas ideas que uno baja hacia un lado y las hace, están compensadas en otros aspectos de la vida. Y no digo que hacer esto sea bueno o malo, ni que hacer esto sea bueno o malo, pero significa que esa relación está ahí. Y que hay que darse cuenta de que cuando hacemos A no hacemos B. Que cuando hacemos C no hacemos D. Eso es muy profundo. Y nos puede llevar a raíces de muchos de nuestros problemas. Es que cuando estoy haciendo esto me siento mal. ¿Por qué te sientes mal? ¿Cuál es ese otro Tattva Shiva Shakti al cual no estás atendiendo? Por ahí van los tiros. ¿No? En el concepto de que, por ejemplo, para ganar dinero hay que trabajar mucho, estoy limitando mi experiencia a que tengo que trabajar 13 horas para ganar dinero. ¿Por qué? O que para disfrutar tengo que estar en un hotel de 5 estrellas. Para disfrutar tengo que estar en un hotel de 5 estrellas. Pero me fastidia gastarme el dinero. Aquí hay otro escenario. Esto fue un análisis que si hacemos igual, cogiendo Tattva Shiva Shakti. Tattva Shiva es quizás el disfrute, ¿no? Y le doy a Shakti, a Prakriti, asocio ese disfrute con mucho dinero y mucha, ¿no?, necesidad de mucho dinero para ese disfrute. Entonces yo como sujeto-objeto hago eso, me gasto ese dinero. Pero aquí hay algo en el alma que me dice, es que esto no hace falta. Y es que en el otro lado hay una relación completamente diferente con el dinero. O mejor dicho, con el disfrute. Y el disfrute es lo podemos entender en términos generales como un vivir en el presente. Pero para vivir en el presente de que tienes que darte cuenta. Para disfrutar en el presente de que tienes que darte cuenta. De que estás haciendo esto. Y de que está este otro escenario posible. ¿No? Compensación. Hay que reconocer ambos escenarios. Y eso es muy importante. Y de esa forma se nos muestra como un movimiento que ocurre en lo absoluto, en lo inmanifestado. ¡Pum! Ocurre en la vida. Y como es arriba es abajo, como ocurre en lo manifestado, el universo decide crear un universo particular, no todos a la vez, sino en este universo en el que estamos, esto es así. Y entonces hay una idea. Y dentro de esas ideas hay muchas subideas y subideas y subideas, por eso hay planos. Por eso tenemos galaxias, por eso tenemos sistemas solares, por eso tenemos planetas, por eso tenemos especies, por eso tenemos seres humanos. Plantearemos unos ejercicios en el dossier para que investigues más en este aspecto, que si bien es intelectual e intenta de alguna forma reflejar lo que es lo inmanifestado, y hemos dicho que eso es con palabras imposible, pues representa algo muy, muy, muy grande, ¿no? Y aunque la ciencia se esté acercando, pues ahí hay dificultades todavía. Lo vemos así, lo entendemos así, porque vemos sus reflejos en la vida. Y son esos reflejos que nos dicen, ajá, ok, entiendo. Entonces esos ejercicios te ayudarán un poquito a ver qué relaciones de estas, Tattva Shiva Shakti, Tattva Maheshwari, y de compensación hay en tu día y, bueno, tomes conciencia de ellas. Namaskar.